Nuevamente aquí en Tu Conexión Matinal. Fíjese que estamos con nuestra querida amiga y abogada Paola Vidal, que amablemente está con nosotros como siempre. ¿Cómo estás, Paola, querida? Muy bien, Karim. ¿Y tú? Muy bien también. Qué rico verte, qué rico siempre que estés acá, porque tengo siempre, Paola, la sensación que tus entrevistas nos dejan algo. Bueno, a nosotros, que digamos que estamos acá en el set, y al público también. Nos enseñas, nos vas educando. Mira lo que me dice el director por el sono. Me dice, acá todos la queremos. Ay, qué lindo, gracias. Mira cómo te aplauden. Muchas gracias. Voy a partir muy emocionada esta reunión. Yo siento que es como una reunión de amigos, ¿verdad? Qué bueno, Paola, que te sientas así con nosotros. Paola, hoy día queremos tocar un tema que es bastante... Me parece que se habla mucho en las calles, en la sociedad, pero que sin embargo no sabemos tanto, ya como ciudadanos. La legítima defensa propia. Esto de que si me atacan, yo también puedo responder de una manera. Entonces, uno como que muchas veces las noticias dicen, mira, atacaron a un almacenero, no sé, y el señor mató al delincuente que le fue a robar. Sin embargo, el caballero igual terminó preso. Aunque la sociedad diga, no, pero sí hay que matar al delincuente. ¿Me entiendes? Sí, absolutamente. ¿Cómo es un poco esto? ¿Qué es la defensa propia primero? Creo que es un tremendo tema y es súper importante tocarlo, porque justamente surgen esas dudas. Bien, la legítima defensa, primero decir que es un eximente de responsabilidad penal. Es un eximente. Eximente. Ya. Significa que yo puedo quedar en el fondo libre de responsabilidad penal, o sea, de ser sancionado penalmente con alguna de las sanciones, sobre todo la privación de libertad, que es cierto, el bien superior jurídico que tratamos de defender siempre, nuestra libertad de locomoción, nuestra libertad en la vida. Pero si no es un eximente, es un atenuante, ¿ya? Porque como la legítima defensa propia y de terceros tiene requisitos, si por A, B o C motivo alguno de esos requisitos no se cumplen en este esquema, va a ser siempre un atenuante. O sea, si yo tenía X sanción por haber actuado en legítima defensa y no cumplir con todos los requisitos, siempre voy a ser considerado por el juez como un atenuante. O sea, como bajar un poco el grado, el nivel de la pena que me podría aplicar eventualmente. A ver, pero dame un ejemplo, porque lo que tú me dices... Súper importante. Vamos a partir con un ejemplo. Quiero un ejemplo, claramente, porque, por ejemplo, si tú me dices, fíjate que me estaban asaltando... Y yo era la víctima, pero yo como víctima saco un revólver y le disparo. Súper bien. Pero a ver, los requisitos están, por si acaso, señor, usted quiere en el fondo revisar en internet o algo, están en el artículo 10 del Código Penal. Ahí, artículo 10 del Código Penal, sí habla en el fondo de las eximentes de responsabilidad. A ver. Y en el número, ¿cierto? Cuarto, el que obra en defensa de su persona o derechos, ¿cierto? O sea, de su persona, de su vida, de su salud, ¿cierto? De todos aquellos derechos fundamentales, bienes jurídicos superiores que hemos hablado, ya. Siempre que concurran las circunstancias siguientes. Esos son los requisitos de que hablamos. Agresión ilegítima, o sea, que una persona venga, la agresión ilegítima es en el fondo sin motivación, sin razón, en el fondo infraccionando otro bien jurídico. Dice necesidad racional del medio utilizado, y eso yo creo que siempre es el tema donde en el fondo de eximente pasa a atenuante. Por ejemplo, yo te ponía un ejemplo en la antesala que era bien bizarro, ¿cierto? Pero es, por ejemplo, a mí viene una persona a pegarme con un palo para quitarme, por ejemplo, mi celular, y yo en el fondo soy experto, por ejemplo, en artes marciales, saco una katana y le vuelo la cabeza. Cero proporcionalidad en la reacción, en el medio utilizado para defenderme. Pero, Paola, ¿no debería también la ley o el juez tomar en cuenta que el atacado, la víctima, tampoco está preparado para eso? Entonces tu reacción es defenderte nada con más. Lo primero que tienes. No te pones a pensar, me va a sacar un cuchillo y tengo que sacar un cuchillo. No alcanzas a pensar todo eso. Por eso es que si no es eximente, es atenuante, porque la ley pensó, el legislador pensó, efectivamente, ¿cierto? Nadie que se vea atacado en alguno de sus fines va a alcanzar a racionalizar cómo es. Sí, no, en realidad entre la katana que tengo, entre el revólver inscrito, qué sé yo, no, voy a sacar este. No, yo le doy el combo o le doy el carterazo. O te van a robar el celular y sacáis una pistola. Por ejemplo. Es súper desproporcionado. Súper desproporcionado, pero en el fondo es lo que tengo a mano, ¿cierto? Para defenderme. Por eso es que si no es eximente, es atenuante de todas maneras, porque se entiende la reacción que puede tener uno para defenderse o defender a terceros, que es muy importante. Yo también puedo defender a la gente de mi familia, a mi hijo, a mis hijos, a mis padres, ¿cierto? Incluso a los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales, señora? Mi tío, mi primo, que en el árbol, ¿cierto? ¿Y funciona en vecinos?
eso es legítima defensa de un tercero. Ya, por ejemplo, que yo estoy en mi casa y me doy cuenta que están asaltando la casa del lado, ir a meterme a ayudarlos porque mis vecinos o son ancianos o son más débiles en cualquier aspecto. Absolutamente, yo puedo ir en el fondo, pero también siempre la proporcionalidad va a ser un tema, porque si yo veo que no hay armas a utilizar y solamente están en el fondo con una navaja o algo así, y yo voy y saco un cañón, siempre va a ser la proporcionalidad del medio utilizado. Ok, entonces Paola, acá también hay que dejar en claro que si usted se defiende de la manera que sea, siempre, aunque sea en legítima defensa, sí, siempre va a haber una penalización, va a haber un juicio. O sea, al menos una investigación. Porque... Al menos una investigación. Sí. Ya, pero déjame terminar la pregunta. Dale. Va a haber una penalización, pero al mismo tiempo yo voy a tener que pasar por una ida a la comisaría, por explicarle al carabinero, por todo. No es que me defendí, llamé a carabineros y me quedé en mi casa mientras se llevaron al que supuestamente era el delincuente. ¿No es así? Sí. Vamos todos a la comisaría. Así es, porque hay un tercer requisito que dice que haya falta de provocación. ¿Cómo? ¿Ya? O sea, por ejemplo, nosotros siempre nos ponemos, ¿cierto?, en el evento de la legítima defensa, ¿cierto?, frente a un acto delictual. Ya. Pero, por ejemplo, puede haber, en el tema de las bandas, fíjate, podría ser un buen ejemplo, ¿cierto? Ya. Alguien podría decir, no, es que yo me defendí legítimamente y maté a Perico, pero resulta que anteriormente había una riña entre las bandas, por ejemplo, y ahí ya la legítima defensa se quedó sin un requisito porque había una provocación previa. Ya. O yo fui, por ejemplo, donde mi vecino y le dije ABC, sapos y culebras, en el fondo, y vino mi vecino a pegarme, que no es delincuente. Y yo me defendí, yo me defiendo, claro, es porque yo también primero fui y lo provoqué. Provoqué, entonces también es un requisito que no haya provocación previa para que la legítima defensa tenga esos requisitos, porque uno, como te decía, siempre se pone en este escenario delictual, delincuentes, bandas, pero también puede ser la legítima defensa alguien que me venga a dar un golpe, ¿cierto?, que venga a lesionarme de alguna manera, pero en el fondo siempre tienen que estar estos tres requisitos para que sea eximente. Y si no, va a ser atenuante, como hablábamos al respecto. Perfecto. ¿Y por qué en el fondo vamos todos a la comisaría, como dices tú? Porque el juez en el fondo tiene que investigar, o más bien el juez, el Ministerio Público, ¿cierto?, los entes que siempre hemos hablado que se vinculan frente a estas reacciones o a estos, tienen que investigar si existen estos elementos o no. Realmente, porque todos tenemos la tendencia a decir, no, es que él empezó. Claro, o podría ser incluso un acto de venganza, por ejemplo, y eso en el... que legítima defensa, porque es fácil alegar cosas, pero siempre hay que probar lo que uno dice. Ya. Y de hecho la ley se pone en todos estos eventos, porque el tema de la legítima defensa está en este artículo 10 que yo te decía, pero va desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿cierto? Como una institución que en un principio era súper básica, como yo te digo, legítima defensa propia y de mis, en el fondo, en mi línea directa sanguínea, hijos, padres, madres, ascendientes, descendientes, colaterales, y se acababa ahí la legítima defensa de tercero, y hasta ahí llegaba el tema. Pero con el tiempo ha ido adquiriendo relevancia y tenemos la legítima defensa privilegiada también. ¿Qué es? Que es la que hemos hablado un par de veces, ¿cierto? En relación a, por ejemplo, en relación a un cargo, que es el cargo que tiene, por ejemplo, carabineros, bomberos, ¿cierto? Que puede actuar legítimamente en protección de otros, dañando otros bienes o derechos de otros. Uno muchas veces se pone en el evento, ¿cierto?, de un incendio. Llega bomberos, ¿cierto?, apaga el incendio y queda la tendalada porque el agua arrasa con todo lo que no se quemó. ¿Ya? Entonces uno diría ahí, chanfle, diría, ¿cierto? Defendió mis bienes, que era mi vida, ¿cierto? Pero dañó otros bienes. Ahí está la defensa legítima, ¿cierto? Puedes dañar otros bienes, pero el bien superior protegido acá es la vida, son bienes jurídicos que son derechos fundamentales, que son muy importantes para nosotros como sociedad. El carabinero también, que puede disparar su arma, ¿cierto? Esa es legítima defensa privilegiada. Propia o de terceros también. Yo puedo ver que asaltan a alguien y la legítima defensa entonces estaría la propia, la de terceros y la privilegiada, que es la de las policías, los uniformados. O los que ejercen un cargo también en ese desarrollo. Y por eso mencionaba además a los bomberos, está la PDI, ¿cierto? Están otras instituciones. Y también en el fondo los funcionarios públicos tienen también ciertas cargas cuando ven la comisión de un delito, denuncian al Ministerio Público, que también es una forma de actuar, involucrarse en una situación donde uno ve la comisión de un delito, por ejemplo. Ok, Paola, todo este trámite
todo este trámite, entre que llegue el asaltante, entre que la persona víctima se defiende, mata al asaltante o a uno de los asaltantes, todo es la comisaría. ¿Cuánto tiempo queda la persona detenida? El que se defendió. Sí, la ley señala que tú no puedes tener retenido a una persona más de 24 horas antes que pase a control de detención, ¿cierto? Y eventualmente, lo que hemos hablado, ¿cierto? De este trámite, ¿cierto? Donde se notifica a la persona que está siendo investigada por un cargo. Pero en este caso ya, yo diría, con la gente que va a la comisaría, los testigos y todo del hecho, ¿cierto? Ya debería la persona quedar en el fondo en libertad. Porque, como te decía, tampoco Carabineros puede llegar y decir, legítima defensa, porque los carabineros, las policías en general, no pueden evaluar. Solo tienen que recoger los antecedentes. Son los jueces. Y el juez es el que dice. El que se va a pronunciar. Entonces tienes que pasar por el fiscal y tienes, aunque haya sido tu legítima defensa. Tienes que pasar por este trámite judicial. El caso que se dio ayer en Santiago, ¿verdad? Que de hecho de ahí nació hacer esta entrevista justamente, en que 3 jóvenes menores de edad se bajan a asaltar a alguien en un portonazo en la madrugada del miércoles, y esta persona que iba a vivir el portonazo, que era la víctima del portonazo, saca una pistola en el auto y mata a los dos, a uno de 15 y uno de 17, y se va. ¿Cierto? Sí. Las policías comienzan a indicarle a la prensa que ya lo iban a capturar o que esta persona ya se iba a entregar. Se entregó una información al respecto. Vamos ya en 36 horas y todavía no capturan a la persona. Pero más allá de eso, los mató a los dos que lo iban a asaltar. Y los que le iban a asaltar le iban a quitar el auto. Sí. Ahí puede haber eventualmente un delito. ¿En qué sentido? En que a menos que él fuera muy excepcional, digamos, pero nadie puede portar armas en Chile. Eso le va a pesar en la penalización. Porque eventualmente él podría haber cometido un delito al estar portando un arma, salvo que hubiese las excepciones que la ley siempre contempla, que son, por ejemplo, las personas que practican tiro, tienen ciertos permisos, ¿cierto? Para portar arma, pero en el traslado entre que yo voy al polígono, ¿cierto? Disparo y me devuelvo a mi casa, ¿cierto? Tengo que tener un permiso especial para ese trayecto. Yo no puedo andar libremente en Chile, no como vemos en Estados Unidos, que la gente compra poco menos que en el almacén, claro, en la esquina. Sí, en Estados Unidos hay tiendas de armas bien fácilmente. El control de armas, la ley de control de armas es muy distinta acá. Entonces es curioso que él, en el fondo, en su vehículo, ¿cierto?, tuviese un arma, tuviese portando un arma. También es su investigación. Si bien es cierto. Investigación 1. O sea, ahí, si bien es cierto, va a atenuarle el tema que es legítima defensa, también le va a pesar. Porque tiene un arma. La primera explicación, porque usted en su auto tenía un arma, tenía permiso no para portarla, venía del polígono, no venía, ¿cierto? A las 3 de la mañana está difícil. Y también hay exuniformados, ¿cierto?, que tienen también permiso. La ley contempla excepciones, hay que ver si el señor estaba dentro de las excepciones para portar esa arma. Primero. Segundo, la proporcionalidad. Volvemos al tema de la proporcionalidad, porque estos eran 2 jóvenes que no sabemos en el fondo si estaban armados o no, si él vio un arma, vio una agresión que lo podía matar a él. Claro, también. Que lo podían matar a él, que saca esta arma, la proporcionalidad nuevamente, ¿cierto? Y el tema es, si bien es cierto, hablamos de adolescentes, ¿cierto? Hablamos de adolescentes que no son inimputables, porque la ley penal al adolescente se modificó. Antes ¿cómo es ahora? Sí, se modificó. Hoy día, más allá de los 14, o sea, en el fondo, porque no tienen que, para que sean ley de responsabilidad penal adolescente, tienen que tener menos de 18 años, aunque sea un día antes de cumplir los 18, ¿cierto? Porque si no, ellas son plenamente capaces, absolutamente responsables en todas las áreas del derecho ante la ley, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en el fondo, tienen que tener 17 años y 364 días y sigue siendo responsabilidad penal adolescente desde los 14 años en adelante. ¿Y antes cómo era? Antes era de los 16, era un tramo súper cortito. Hoy día incluso creo que desde los 13, 14 años ya tienes un rango que puede ser en el fondo enviado a Sename o a algún organismo de custodia. Estos chicos que fallecieron tenían 15 y 17. Sí, no eran inimputables para la ley, eran absolutamente para la ley penal adolescente. Oye, pero el que se defendió y los mató también tiene antecedentes penales. Wow. Esa ya, por ejemplo, es un tema súper bueno que has tocado, porque en el fondo también la legítima defensa va a contemplar que el que se defiende sea una blanca paloma o no. Claro, si tienes antecedentes, eso también va a ser algo que el juez va a tener que evaluar, porque va a decir, a ver, esta persona tiene antecedentes, ¿por qué?
Por ejemplo, una persona que tiene el tobillo un grillete. Ya, digamos, porque una tobillera, sí. Una tobillera que sí. está, un grillete, ¿verdad? Una tobillera que está pagando una penalidad por alguna cosa pequeña. Pena sustitutiva en general, violencia intrafamiliar, cautelar. Esa persona va a tener más posibilidades de quedar preso si comete un nuevo error. Claro, que uno que no ha tenido nada. Sí, pero lo que va a evaluar el juez va a pedir el extracto de filiación. Ya. Que es en el fondo, va a pedir al servicio, ¿cierto? Al registro civil, va a pedir los antecedentes que tiene, porque cuando tú cometes delitos, ya ha sido en el fondo, la sentencia ha sido ejecutoriada, ¿cierto? Lo que hemos hablado otras veces, está firme y ejecutoriada. Sí, claro. La pena privativa de libertad u otra, ¿cierto? Queda en tu hoja de vida, en tu extracto de filiación. Ya. Y entonces el juez va a pedir esos antecedentes y va a decir, a ver, él tenía condenas anteriores, las cumplió, no las cumplió, está fugado, van a aparecer todas las cosas que ha tenido. Antecedentes, claro, que va a tener que ponderar, como hemos hablado. Siempre el juez va a tener que tener todos los elementos y va a decir, a ver, la legítima defensa, a esta le faltaba esto y esto, por lo tanto ya casi dejó de ser legítima defensa. Ok. Paola, ¿y la persona que se defiende y alega legítima defensa, puede que quede también en prisión preventiva? En el caso de este caballero, que además se dio a la fuga, si te fijas, hay muchos elementos de que él también cometía errores, sí. Yo creo que efectivamente él se dio a la fuga, ¿cierto? Para evadir, ¿cierto? El ser aprendido por las policías, justamente porque él sabía que tenía antecedentes, porque probablemente él evaluó en el momento y dijo, en realidad la proporcionalidad acá no existe, entonces mejor desaparezco y me fugo, digamos, porque las posibilidades de que efectivamente sea evaluada por el juez y que con una cautelar como la prisión preventiva pueden ser altas. Ok. Paola, a mí lo que me interesa explicarle al público es que porque tenemos mucho, los chilenos sobre todo, tenemos la tendencia a decir, bueno, fue legítima defensa. Me hizo tal cosa y yo no me puedo hacer nada el carabinero. O no me puede dejar detenido. Y no, pues no es así. No es lo que usted crea porque usted lo razone así. Es lo que dice la ley, ¿verdad? Y la ley va a tomar en cuenta todos los aspectos de la situación. Sí. No es que usted le diga, no, pero es que él empezó, no, pero es que me quiso asaltar. Sí, pero no por eso usted va a quedar libre de inmediato. Va a tener que pasar un proceso en que usted va a tener que demostrar exactamente qué pasó, qué proporcionalidad tenía la persona que lo vino a atacar y su defensa. Así es. No es llegar y matar a alguien porque usted pensó que lo podía matar a usted. Otro ejemplo importante, por ejemplo, cuando tú ves, típico, cuando vemos personas tratando de entrar a los inmuebles para robar, por ejemplo. Yo vivo, no sé, en un segundo, tercer, cuarto piso, ¿cierto? Y se llama por escalamiento, cuando las personas que quieren entrar a una... Como hombre araña van subiendo ya. Las arañitas de hace años atrás, ¿te acuerdas que llegaron como un 14º piso subiendo, que eran maestras del arte de subir? Sí, qué terrible. Sí. Si yo veo, yo estoy en mi casa tranquilamente y yo veo en el fondo este escalamiento, hay una presunción en la ley que las personas que vienen escalando, ¿cierto? Por el muro, por donde sea, para entrar a mi casa, a mi departamento. Hay una presunción que efectivamente va a agredirme. Porque ¿quién va a estar escalando un extraño, ¿cierto? Un ajeno. No te va, claro, no es para que te pase flores o te vaya a cantar serenata. Mariachi, una cosa por el estilo, no escalan murallas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una presunción. A veces sí, pero bueno. Hay una presunción, te fijas ahí, yo efectivamente, ahí la presunción civil, y yo saco mi arma que tengo legítimamente, ¿cierto? Inscrita, y yo disparo, ¿cierto? Hay también una presunción de legítima defensa. Pero importante es el hecho de que yo intente también amedrentar, no necesariamente inmediatamente voy a disparar a matar, ¿cierto? Puedo amedrentar disparando, ¿cierto?, al aire para hacer saber en el fondo que yo tengo un arma y que estoy dispuesto a usarla. Muy importante, señora, si usted tiene un arma inscrita debidamente, es importante que la sepa usar. No es solo tener algo tan complejo como un arma, ¿cierto? Y no saber usarla porque le puede jugar muy en contra. Ya, claro, pero saber usarla, ¿te refieres a que la gente haga algún curso de tiro al blanco? Absolutamente, que haga curso y que practique permanentemente en estos polígonos, ¿cierto? Que están autorizados, que usted tenga un permiso, porque es como salir a conducir, ¿cierto? Sin no tener licencia de conducir y sin saber manejar también.
usted va a correr un riesgo, ¿cierto?, de dañarse. Y va a poner en riesgo al resto. Por supuesto, porque si no sabe usar el arma o tiene miedo a usarla porque no la conoce, efectivamente, probablemente la persona que está tratando, ¿cierto?, de agredirlo, se la quite y en el fondo termine usted herido, usted o su familia. Entonces es importante que como si tiene siempre, un arma, Paola, lo que hay que hacer es educarse. Sí, educarse, buscar la fórmula, ejercitarse, apegarse a la norma. Siempre nos da, aunque se vea complejo, nos da las alternativas, nos habla de la institución, nos habla de las excepciones, nos habla de cómo debemos comportarnos frente a ciertas situaciones. Ya, perfecto. Oye, Paola, y la otra cosa que te quería preguntar era respecto a cuando se comprueba mi legítima defensa, independiente que no fui proporcional a cómo me defendí y todo eso, no siempre voy a quedar sobreseído, ¿no? La verdad es que si se comprueba la legítima defensa en todos los requisitos que tiene, tú vas a salir tranquilamente con tu frente muy en alto, sabiendo que te has defendido. No, en el fondo pasas a control de detención, ¿cierto? El juez ahí te notifica de que eventualmente va a quedar, ¿cierto?, siendo investigado por este hecho, digamos. Y te vas a tu casa. Claro, absolutamente. Y después que la investigación da el resultado, te llaman a un juicio en el que te dicen usted no tiene nada que responder. Absolutamente, porque en el fondo si analizamos fríamente la legítima defensa, si la llevamos al extremo en que tú mataste a alguien, ese evento no cambia. ¿Cierto? No cambia el hecho de que fue homicidio. En términos comunes y corrientes, si no aplicamos esta institución, tú mataste a alguien y es homicidio. ¿Cierto? Es puro y duro lo que estoy diciendo. Si en el fondo operan todas estas otras causales cualquiera, que fue mi defensa propia, de ascendientes, descendientes, colaterales, de un tercero, ¿cierto? Si fue proporcional, si además no me dio provocación mía, todo eso se va a transformar ese homicidio en una legítima defensa. ¿Te fijas cómo cambian las instituciones bajo ciertos requisitos? Y yo ahí en el fondo, de ser homicidio entre comillas, voy a pasar a ser una persona que utilizó la ley en defensa propia o de tercero. Y voy a quedar en el fondo sin antecedentes penales que el atacante o el delincuente venía con un palo y yo salí con una bazuca. Claro, pero es que ahí ya hay una requisito de la legítima defensa que no concurre, que es la proporcionalidad. Ya, perfecto. Eso siempre es lo más discutible, te diría yo, dentro de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque suele ocurrir eso, que la proporcionalidad no está justamente por lo mismo, porque si tú te ves agredido, tú no te pones a pensar como hablábamos al principio. No alcanzas a pensar cómo defenderte, te defiendes nomás. Te defiendes nomás, ¿te fijas? Entonces eso es lo que tiene que valorar qué tan proporcional fue dada la circunstancia. Porque, por ejemplo, puede ser que yo esté en un sitio, por ejemplo, oscuro, eriazo, yo voy a sentir el temor y la proporcionalidad se me va a ir las pailas en el fondo, porque no voy a ponerme a pensar en un sitio oscuro, eriazo, ay no, yo no voy a sacar la pistola, le voy a pegar solo un combo. ¿Cómo? Porque después el juez me va a decir, no alcanzaría a pensar eso. Claro. Paola, a ver, y dime una cosa, un poco en el hecho que, lo lamento en el alma realmente, la muerte de Tina Turner. Sí. Lo lamento en el alma realmente. Sí. Sin embargo, hay una película que se llama I, Tina, ¿verdad? Yo Tina, que salió en los 90 por ahí, en que muestra la vida de Tina Turner con Ike Turner, que es el ex marido, digamos, del que era ella viuda. Sí. Él la golpeaba, le pegaba, la abusaba sexualmente. Habían un montón de factores en que, bueno, finalmente Tina Turner sale de la vida de él, huye. De hecho, la muestran ahí huyendo una noche, en donde ella, bueno, después busca a la disquera y se convierte en la superestrella que es ahora. Pero fue muy abusada. Sí. ¿Qué pasa con una mujer que el marido la abusa, la golpea y no sé qué, hasta que ella un día decide defenderse? Y puede que lo mate o puede que lo deje en el hospital. ¿Cómo es? Sí, es extraordinaria tu pregunta, Karim. ¿Sabes por qué? Porque años atrás, no muchos años atrás, estamos hablando 10 años atrás, cuando en el fondo una mujer era, como dices tú, golpeada, abusada, se presentaba uno ante los jueces y decía, ay, pero trate de arreglarse con su marido. No era considerada violencia al interior, no era considerada violación tampoco. Se daba por hecho el consentimiento de una persona. Tú estabas casada con X señor, ¿cierto? Que tú tenías que estar
estar disponible siempre en el fondo para servirle, para tener sexo con él, en fin. Ya. Si tu consentimiento no importaba hoy día, afortunadamente esa visión cambió. Ya. Ahora, la legítima defensa siempre ha estado presente. Si alguien me agrede, en el fondo, y mi vida está en riesgo, hoy día es sistemático, además, este abuso, este maltrato, yo voy, denuncio, y sí es un delito la violencia intrafamiliar hoy día. Ya, claro. Pero ahí no viene el tema de que no tenías que tener algo previo con el agresor. Lo que decías, no es que el agresor vino porque yo primero fui y ahora yo me defendí. Ahí en la violencia intrafamiliar, ¿cómo se ve? Juegan otros elementos que son agravantes. Lo que acá es un eximente, allá es un agravante. Por ejemplo, el hecho de que haya un vínculo, ¿cierto? Ya sea unión civil, con matrimonio, o en el fondo incluso pololeo. Convivencia. Hemos visto de hecho muchas campañas, ¿cierto? Que el pololeo no le da derecho al otro a vigilarte, ¿cierto? A revisarte, a vulnerar tus derechos como ser humano, a tu intimidad, ¿cierto? A tu voluntad. Porque el consentimiento cambia de un minuto para otro. Yo puedo decir sí, pero a los 5 minutos puedo cambiar de opinión y decir que no ir al cine, que no a ir a bailar, que no a cualquier actividad. Y nadie te tiene por qué obligar. Y nadie te tiene por qué obligar. Hoy día, en el fondo, hemos evolucionado gracias al enfoque de género, de que se habla tanto hoy día, y que es importante involucrarlo en las instituciones como esta, por ejemplo. Lo que era un eximente antes, no, es que es su marido, entonces puede hacer lo que quiera con usted. No, señor, señora, no ocurre hoy día así. No, señor, señora, ni aunque sea su marido, ni aunque sea quien sea, usted no tiene por qué aguantar. Hoy día, esto es la violencia intrafamiliar está tipificada como un delito. Hoy día hay funcionarios públicos capacitados, ¿cierto?, cada vez más en las instituciones para recibir las denuncias de las personas víctimas de violencia intrafamiliar, que son agredidas en el fondo, ya sea desde el pololeo hasta el matrimonio, la convivencia, la unión civil, en fin, cualquiera. Paola, pero mira, lo que pasa es que no quiero que nos desviemos de la defensa personal, de la defensa propia, perdón. Cuando la defensa propia se da en uno de los cónyuges, ¿también sigue siendo defensa propia o se mete otra figura legal? Sigue siendo... Se mete un femicidio, se mete un parricidio, no sé. Claro, ahí entramos a otra ley, que es la de violencia intrafamiliar, como te decía, que se tipificó como delito. Antes no era delito. Antes no era delito. No era delito. Tú le podías pegar a tu marido y tu marido te podía pegar a ti. Sí. Porque también hay mujeres que le pegan a los hombres. También eso menos, o puede haber una denuncia, en el fondo pueden haber cifras negras que no conocemos, porque todavía el machismo es un tema sí, pero hay mujeres que le han pegado. Pero hay mujeres que efectivamente que sí, golpean, claro, y qué sé yo, a lo mejor no es tan grave, pero les tiran una taza, un plato, qué sé yo, eso también es violencia, señor, señora. Entonces, antes no era considerado, ahora sí. Hoy día sí. Pero sin embargo, la persona agredida dentro de la pareja, también le puede devolver con un puñete, y si es más grave, no sé, supuesto, o muere él o muero yo, lo acuchillo yo primero, o quien dispara primero, eso también se da, y es considerado defensa legítima. Sí, pero nos movemos ahí, como te digo, sí, puede ser legítima defensa del que en el fondo es agredido, ¿cierto? La mujer, por ejemplo, o el hombre que está siendo agredido. Pero como te decía, ahí nos movemos entre el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar. Ahí cambia un poco la figura. Porque en el fondo ya no es atenuante, sino agravante el hecho de que haya un vínculo sentimental, ya sea que esté a través de la unión civil. ¿Por qué es agravante? Porque se entiende en el fondo que tú, cuando tienes un vínculo sentimental amoroso con alguien, ¿cierto?, el deber de cuidado en el matrimonio además lo dice. Cuando definimos matrimonio, definimos el deber de cuidarse uno al otro. Claro. Y además se entiende que puede no ser un evento aislado. La violencia intrafamiliar suele ser sistemática y hay distintos tipos de violencia: económica, física, psicológica. Es muy complejo el tema de la violencia y hoy día ha cobrado relevancia, como hablábamos antes, y también está, ¿cierto?, la violencia en el trabajo, que se llama acoso laboral o maltrato laboral. También puede en el trabajo usted ser víctima de acoso sexual, señora, porque nadie está exento. La violencia la puede ejercer hombres y mujeres, ¿cierto? Y también puede darse en el ámbito intrafamiliar, y también puede darse en el ámbito laboral. Es muy importante que usted sepa que frente a una agresión, ¿cierto?, de un tercero ajeno, de su jefe, sea psicológica, ¿cierto?, hay maltrato, hay acoso, dependiendo si es sistemático y permanente en el tiempo, y usted tiene las posibilidades en su institución o en su empresa de denunciarla.
porque hoy día no está permitido ningún tipo de violencia. Ok, Paola, y ya para ir un poco cerrando, ¿has escuchado muchas veces cuando, así como te dije un ejemplo, ¿cierto? La persona disparó, tú me dijiste sí, pero puede ir, le explica a Carabinero, los Carabineros le explican al juez, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna, hay casos en que no, en que la persona que se defendió quedó presa? Claro, porque ocurrió ¿cierto? No se cumplieron, ¿cierto? Algunos de los requisitos, o en el fondo se pudo comprobar que era una venganza, una vendetta que estuvo preparado, que no era tan legítima defensa como parecía, ¿cierto? Que uno de los requisitos o más de los requisitos no se cumplió. Por algo la institución dice clarito cuáles son los requisitos que necesita para hacer legítima defensa. Si no, en el fondo va a ser un atenuante, y a veces ni siquiera puede ser un atenuante. En el caso de, como decíamos, que puede hacer una cosa preparada, una venganza, una vendetta, ahí ya es peor, no va a haber ningún elemento, claro, no va a haber ningún elemento de legítima defensa. Paola, ¿dónde podemos revisar este tipo de cosas? Lo podemos revisar en el Código Penal, artículo 10, numerales que tiene este código que habla de legítima defensa, número 11, 12 también, que están hablando de la legítima defensa, la eximente, las atenuantes y también de las agravantes, que es muy importante. Están todos estos artículos. ¿La agravante sería penal. otro elemento de la situación? Sí, por ejemplo, las agravantes están cuando yo soy agredido, por ejemplo, en un sitioriazo sobre seguro, que son que la hemos escuchado pero muchas eso veces. Es un agravante para el delincuente. Sí, claro, para el que me agrede. Para el que me agrede, sí. Y ese sería una atenuante para mí que me defendí. Sería un eximente para mí que me defendí. Aunque me defienda desproporcionadamente. Lo va a evaluar el juez, pero en el fondo, mientras más agravantes existan y yo mientras más me acerque a la institución cumpliendo con los requisitos, más va a ser eximente responsabilidad penal para mí. Perfecto. Perfecto. Paola, y los chilenos tenemos, no sé, tu mirada, ¿tenemos la tendencia a hacer esto, a defendernos? ¿A hacer defensa propia? Yo diría ¿O tenemos la tendencia más a quedarnos nomás? Yo diría que hemos visto en el último tiempo bastantes muestras, ¿cierto?, de defensa propia y de terceros. Hemos visto, ¿cierto?, la gente que acude en defensa de sus vecinos, sobre todo cuando son adultos mayores, y hay comunidades como mucho más cercanas que la gente efectivamente sale a proporcionar esta ayuda a terceros que se ven involucrados en portonazos y otros. Pero igual decirle a la gente que en el momento de si puede, entregue todo. Sí, por supuesto, siempre, Evíteselo. Siempre, yo sé que a todos nos ha costado las cosas materiales, ¿cierto? Dicen se recuperan, sí, pero es duro, cuesta, pero la vida no se recupera, la salud u otra agresión que usted sufra va a ser por lejos mucho más dolorosa y costosa que cualquier otro bien material que usted tenga que entregar al momento de ser enfrentado a una agresión ilegítima. Ok, Paola, ha sido un tema que me parece que es bastante práctico y que le llega a mucha gente, a muchos de nuestros televidentes, porque lo vemos casi a diario en el tema de las noticias y muchas veces como habitantes, como seres humanos, como ciudadanos reaccionamos de, oye, yo hubiera hecho esto, oye, yo le hubiera dado el balazo, oye, yo le hubiera dado el palo, no sé, lo que sea. Sí, efectivamente. Sin embargo, hay que ver todos los otros antecedentes que forman parte, digamos, de la situación. Paola, gracias por haber venido. Gracias a ti, Karim. Saludo a todos y cuídense mucho, como dice la doctora Polo, ¿cierto? Ande con cuidado. Edúquese lo que más pueda, ¿cierto? Respete a los demás para que lo respeten y cuídese. Ok. Lindo día. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan.